Generador diente de sierra. Nos dice que la señal diente de sierra tiene aplicaciones en sistemas de control para temporizadores, que son los timers, y modulación de ancho de pulso, que es el PWM. Nos dice que una onda de diente de sierra se genera mediante la carga de un capacitor a una velocidad constante para después descargarlo rápidamente con un interruptor. Bien, tenemos acá este circuito en el que podemos observar que este es el capacitor con el que vamos a estar cargándolo. Y vamos a necesitar un interruptor que en este caso consiste en este transistor. El transistor puede ser un tipo NPN o MOSFET tipo N para que pueda descargar el capacitor y pueda recargarse después. Dice, el circuito mostrado se basa en el funcionamiento de un amplificador como integrador y un amplificador disparador Smith no inversor. Bien, toda esta parte que estamos viendo acá es el amplificador como integrador, donde tenemos esta resistencia que nos sirve generalmente para evitar la saturación, pero si ven que no es necesario lo podemos quitar, por eso es opcional. La otra parte es la parte del disparador Smith no inversor, donde vamos a ajustar cuando hay que activar lo que es el transistor para descargar el capacitor. Entonces básicamente aquí vamos a depender de este juego de resistencias para decir cuándo activar y desactivar lo que es este transistor. Entonces las ecuaciones que rigen su comportamiento son las siguientes. Vamos a ver que el voltaje de salida, que es el de acá, depende de menos voltaje de entrada, que el voltaje de entrada debe ser negativo, entre el valor de la resistencia 1 por el capacitor 1 y la frecuencia a la que queremos que esta señal salga. Después vamos a utilizar las ecuaciones para el disparador Smith no inversor, que anteriormente habíamos visto en otros videos, como en este caso un valor de A se calcula con el voltaje de saturación cuando se alimenta en la parte positiva, menos el voltaje de saturación con la parte negativa, entre VTH, que básicamente aquí en este caso es VO, menos VTL, que normalmente es 0 o cercano a 0, según se comporta el circuito en la vida real. El valor de B se calcula con lo que se obtuvo de A, con el voltaje de alimentación, pero en la parte negativa, entre el valor de A otra vez, el valor de VTH, que es VO, más el voltaje de lo que es la saturación, pero en la parte negativa. Una vez que obtenemos A y B, lo que vamos a hacer es proponer un valor de resistencia y multiplicar A por R, B por R. Tomar en cuenta que la resistencia de acá, o los valores de cada uno de estos, deben ser entre mínimo 1 kilo o más. Vamos con el siguiente ejercicio. Dice, se desea armar una señal diente de sierra con 9 volts pico a una frecuencia de 3.5 kHz. Tome en cuenta que el voltaje de entrada será de menos 3 volts, así como una fuente de alimentación simétrica de más menos 12 volts. Obtenga los componentes y demuestre el funcionamiento por simulación. Bien, entonces vamos a, en este caso, primero definir qué términos vamos a utilizar para resolver este ejercicio. Primero definimos la frecuencia, que son 3500 Hz. Después definimos que VO y VTH son 9 volts pico. También el VTL habíamos considerado 0 volts, pero si no funciona podemos poner 0.001 volts para que funcione en la vida real. La siguiente es voltaje de entrada menos 3 volts, que aquí está. Después sigue el voltaje de alimentación positivo, que son 12. El voltaje de alimentación negativo, que son menos 12. Y de ahí lo que vamos a hacer es obtener lo que son los voltajes de saturación positivo y negativo. Para ello vamos a tomar en cuenta lo siguiente, que el voltaje de saturación es igual a lo que es el voltaje de alimentación menos lo que consume el amplificador en la parte positiva. Estos resultados se obtienen mediante el laboratorio. Se tienen que hacer pruebas en el laboratorio para saber cuánto es la saturación en positivo. También se tiene que hacer en la saturación en negativo cuando es la parte negativa. Para el caso de la simulación, estos son los valores que consumen en lo que es los cálculos. Entonces tenemos para la parte positiva más 12 menos 1.5 y la parte negativa menos 12 más 1.5. Eso nos da que en la parte positiva de saturación nos da 10.5 y en la parte negativa menos 10.5. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula del integrador para una entrada constante. Recordemos anteriormente que para la fórmula se tiene esto. Entonces lo que vamos a hacer es proponer un valor de capacitor porque lo que nos falta es R y C.
pero es más fácil proponer un valor de capacitor que tengamos a la mano para después ajustar con la resistencia. Entonces vamos a proponer que yo tengo 50 nanofaradios. Entonces lo que voy a hacer es que con esta fórmula voy a despejar y voy a calcular R1 de forma despejada, así me queda la ecuación. Y ahora lo que voy a hacer es sustituir. Entonces sustituimos en la parte de voltaje de entrada menos 3, voltaje de salida 9 volts deseamos, el capacitor son 50 nanofarads, hay que ponerlo en faradios, entonces esto es lo que equivale en nano, 10 a la menos 9, y la frecuencia en hertz, que son 3500 hertz. Al meter esto en la calculadora nos debe dar que la resistencia 1 es igual a 1904.76 ohms. Entonces estos ya son los componentes que es la parte del integrador. Ahora vamos con lo que es el disparador Smith Trigger. Entonces lo que vamos a hacer es tomar en cuenta estas dos ecuaciones con A y con B. Empezamos con A. Entonces vamos a sustituir que el voltaje de saturación positivo, que es esta, aquí va. El negativo, aquí está, lo sustituimos. El BTH, que es BO realmente, 9 volts, que habíamos definido acá. Y el BTL, que normalmente debe ser 0, pero por fines prácticos, pues básicamente podría variar en la vida real. Entonces esto, al aplicarlo en la calculadora, nos da que el valor de A nos da esta cantidad. En decimales es esto, pero normalmente se recomienda utilizar fracciones para seguir los cálculos. Ok, una vez teniendo el valor de A, lo que vamos a hacer es sustituir ese valor por la ecuación en B. Entonces acá tenemos el valor de A, el voltaje de alimentación en la parte negativa, el valor de A, el BTH, que básicamente es el BO, el de salida, más el voltaje de la parte de saturación en la parte negativa. Si todo esto está bien colocado en lo que es la calculadora, nos debe dar que B vale 8 entre 3, más o menos 2.66. Ahora que ya sabemos cuánto vale A y cuánto vale B, lo que vamos a hacer es obtener las resistencias para el Smith Trigger. Vamos a proponer que la resistencia, la base, sea 1 kilo. Entonces, multiplicando por el valor de A, vamos a ver que AR sería 2000.33 kiloohms y la parte de BR sería 2.66 kiloohms. Entonces lo que vamos a hacer ahora es pasar al simulador para comprobar si esto es correcto. Bien, estamos en el simulador y aquí tenemos los componentes que hemos calculado para la parte del integrador y la parte del disparador Smith Trigger. Se puso una resistencia para activar el interruptor, que en este caso es un MOSFET, y se quitó la resistencia que evitaba la saturación. Ahora lo que nos falta es terminar de conectar acá. Entonces nos vamos a Place, Connectors, On Page Connector, y ponemos la terminal que nos falta, que es la de B+. Vamos a dar OK. Y lo que vamos a hacer es conectar. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es ver la salida de acá con el osciloscopio. Vamos a donde dice Tektronix Oscilloscope. Seleccionamos un osciloscopio y vamos a conectar la entrada del canal 1 a lo que es la salida del integrador. Entonces vamos a abrir, vamos a prender el osciloscopio y vamos a darle simular. Entonces vemos que la señal ya está funcionando. Entonces vamos a mover lo que es la escala de tiempo para ver unas señales. Vamos a cambiar la escala de voltaje a 2 volts. Vamos a bajar la señal. Y vamos a darle single para que se congele. Ahora lo que vamos a hacer es darle measure. Vamos a ver lo que es la frecuencia. Y vamos a ver lo que es el voltaje máximo, que es el voltaje pico. Entonces acá está el máximo. Y aquí nos dice que la frecuencia es de 3.43 kHz. Se acerca bastante a lo que pedíamos, que sea 3.5. Y el voltaje máximo, voltaje pico, es de 9.06. Si le damos correr otra vez, pues vemos que nuestros calores se acercan bastante a lo que se había pedido en el ejercicio.